Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, tal como estuvimos empezando a trabajar, vamos a empezar a usar ecuaciones químicas, como verán. Acá tenemos la ecuación química de combustión del metano, en el cual el metano va a reaccionar con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Para empezar a hacer los cálculos vamos a tener que tener en cuenta estos datos que vemos acá: moles, moléculas, volumen y masa. Para eso nosotros estuvimos viendo los equivalentes que tienen los moles, los vamos a recordar por acá. Un mol, que es esta unidad de medida en que empezamos a trabajar ahora, tiene su equivalente en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tiene su equivalente en 22,4 litros con respecto al volumen. Tiene su equivalente en masa. La masa no va a ser un valor fijo, sino que va a depender de cada sustancia. O sea que vamos a tener que calcularla. Para eso vamos a tener que calcularla usando la tabla periódica. Bueno, para empezar a resolver estos cálculos, nosotros vamos a tener que buscar todos los equivalentes de los moles en cuanto a las ecuaciones. Entonces, vamos a tener que ver primero, saber qué cantidad de moles hay de cada ecuación, y eso me va a condicionar los cálculos del resto de los datos. Para empezar tenemos que saber dónde ubicar en una ecuación, en dónde ubicar los moles. Los moles van a estar dados por los numeritos que tenemos acá adelante. Como en el caso del metano y el dióxido de carbono no tenemos nada, vamos a hacer cuenta que tenemos 1. Recuerden que siempre en química cuando es 1 no se escribe. Entonces, moles de metano tenemos un mol, de dióxido de oxígeno, tenemos 2 moles, de dióxido de carbono tenemos 1 mol y de agua tenemos 2 moles. Para saber las moléculas, vamos a saber que de metano 1 mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Vamos a saber que de dióxido de carbono, como también tenemos 1 mol, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, en el caso del oxígeno, nosotros tenemos 2 moles. Nosotros sabemos que este valor es equivalente a 1 mol. Entonces, para saber la cantidad que tengo en 2 moles, voy a tener que multiplicar este valor por 2. Y con el agua va a pasar lo mismo. Recuerden que este por 10 a la 23, en realidad lo que quiere decir este valor, que parece un poco raro, está expresado en lo que se llama notación científica. Este por 10 a la 23, este por 10, me indica la cantidad de ceros que hay en este número. Es decir, que este número es extremadamente chiquitito, tiene 23 ceros. Pero para poder expresarlo de una manera más resumida se usa este sistema que se llama notación científica para poder abreviarlo y que no escribir 0,00023 ceros y que no quede tan extenso y poder hacer las cuentas en la calculadora. Vamos a utilizarlo de esta manera. El por 10 me indica la cantidad de ceros que hay elevado a la potencia, que son 23 ceros. Bueno, para hacer esta cuenta en la calculadora van a necesitar sí o sí una calculadora científica o una aplicación del celular que tenga calculadora científica. Si bien los celulares tienen calculadora científica, no tienen esta función, así que van a tener que descargarse alguna que tenga esta función. Para realizar esta cuenta, para saber cuánto me da este valor, tengo que escribir. Agarro mi calculadora científica, hago 2 por el 2 de acá y lo multiplico. Para poner este número pongo 6,02 como un número normal y aprieto la tecla esta exponencial. Esta tecla exponencial me va a aparecer una E en algunas calculadoras, en otra directamente me va a aparecer el por 10, depende de la versión de la calculadora. Al apretar esta tecla exponencial, yo estoy marcando este por 10 en la calculadora. Y ahora escribo la potencia, 23. Igual, y me da 1,204 por 10 a la 24. Entonces, el valor que a nosotros nos sirve es este, 1,204 por 10 a la 24. Acá vamos a tener la misma cuenta. Perfecto. En este caso, porque son 2 moles. Si fuera 3 moles, tendría que hacer este número por 3. Si fueran 4, este número por 4. Vamos
vamos a ver en cuanto al volumen. El volumen sabemos que un mol es igual a 22,4 litros. Es decir, que acá de metano tenemos un mol, tengo 22,4 litros. Y de acá tengo 22,4 litros. Perfecto. Y ahora, con el oxígeno y con el agua, que tengo 2 moles de cada uno, va a pasar algo similar a lo que me pasaba con las moléculas. Yo sé que un mol son 22,4 litros, pero yo tengo 2 moles. Entonces voy a tener que hacer 2 por 22,4 litros. 2 por 22,4 litros. Y esto me va a dar 44,8 litros. Muy bien. Y ahora, para calcular las masas, como ya les había dicho, no son números fijos, sino que dependen de cada sustancia. Bueno, para calcular entonces la masa voy a tener que tener en cuenta, voy a necesitar una tabla periódica y voy a necesitar el dato de la masa atómica, que lo encontramos en esta tabla periódica acá. Todas las tablas periódicas tienen una referencia en donde me indica el valor de cada, o sea, me indica dónde está ubicado cada dato. Entonces, para saber la masa del metano, yo no voy a encontrar el metano en la tabla periódica. Lo que voy a encontrar va a ser el carbono y el hidrógeno. Tengo que tener en cuenta la cantidad de átomos que tengo de cada uno. Del carbono voy a tener 1 y del hidrógeno voy a tener 4. Entonces, no voy a encontrar al carbono, no voy a encontrar al metano, sino que voy a encontrar al carbono y al hidrógeno. Entonces, tengo que buscar, como les decía, la masa atómica de cada elemento. La masa atómica son números que van a tener comas. Nosotros los vamos a tener que redondear. ¿Cómo los vamos a redondear? De la misma manera que redondeamos los trimestres, ¿sí? Si el número que está atrás de la coma es 5 o mayor a 5, le sumamos 1. Si es menor, lo dejamos como está. Entonces, me fijo el carbono. ¿El carbono qué cantidad de átomos tengo de carbono? 1. Entonces tengo que multiplicar por la masa del carbono. Me fijo acá el carbono y la masa atómica es 12,0 y pico. Entonces queda 12 gramos más el hidrógeno, que tengo 4 átomos, y me fijo la masa del hidrógeno y veo que es 1,00, es decir que tengo 1 gramo. Acá entonces tengo 12 gramos más 4 gramos, me da igual a 16 gramos. Es decir que la masa del metano es 16 gramos. Todo lo que yo calculo acá va a ser equivalente a un mol. Como en el caso del metano tengo un mol, el numerito que me da acá es el que coloco en el cuadro. Vamos a ver el caso del dióxido de carbono. Tenemos la fórmula que es CO2, es decir que tengo también un átomo de carbono y en este caso 2 de oxígeno. Entonces, 1 por, sabíamos que la masa del carbono son 12 gramos, más, busco la masa del oxígeno, que es 15,9, o sea que es decir 16. Como tengo 2 átomos, es 2 por 16 gramos. Entonces acá me quedan 12 gramos más 32 gramos. Esto me da un total de 44 gramos. Esto es equivalente a un mol. Como tengo un mol, es el dato que coloco en el cuadro. Ahora vamos a ver, tanto el oxígeno como el agua tengo más de un mol. Entonces yo al principio, para sacar la cuenta de la masa, no voy a tener en cuenta los moles. Eso lo voy a aplicar después. Veamos entonces, el oxígeno, la fórmula, no tengo en cuenta la cantidad de moles. Es decir que la fórmula del oxígeno es O2. O sea que tengo 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesaba 16 gramos. Entonces es decir que tengo 32 gramos. Pero esto es correspondiente a un mol. Pero yo en la ecuación tengo 2 moles. Entonces este valor lo voy a tener que multiplicar por 2. Que esto me va a dar un total. Lo voy a anotar acá con otro color. Así no nos perdemos. Esto me va a dar un total de 64 gramos. Perfecto. Y ahora vamos a ver en el caso del agua. El agua, tenemos que la fórmula es H2O, es decir, que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. 2 por 1 gramo, que es lo que pesa el agua, y 1, porque tenemos 1, por 16, que es lo que pesa el oxígeno. 2 gramos
más 16 gramos. Esto me da un total de 18 gramos. Pero esto es lo que corresponde a un mol. Yo en la ecuación tengo 2. Entonces 2 por 18 gramos, que esto me da un total de 36 gramos. Que eso es lo que yo tengo de agua en la ecuación. Estos cuadritos, completar este cuadrito es la base para empezar a hacer los otros cálculos, ¿sí? Si nosotros tenemos bien este cuadro, vamos a hacer bien el resto de los cálculos, que es lo que nos falta sumar. Este cuadro es el comienzo, es como nosotros vamos a empezar a hacer las cuentas. Bueno, les voy a dejar este video por acá con este cuadrito y después en base a este cuadrito les voy a sumar otras actividades.